A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, nueva emisión de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, está con ustedes, les acompaña Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta semana tenemos un programa especial, un programa que dedicaremos exclusivamente a las elecciones presidenciales en Argentina. Y para hablarles de ese tema, vamos a comenzar poniéndoles en contexto, contándoles qué es o qué fue lo que sucedió allí en Argentina, en la nación albiceleste, durante el pasado fin de semana. Argentina votó y a través del sufragio decidió. El domingo 19 de noviembre, más de 35 millones de ciudadanos fueron convocados a la segunda vuelta electoral que permitió determinar quién será el presidente de Argentina por los próximos 4 años. Más de 70% de la población electoral, más de 70% del padrón electoral participó en los comicios en los que se enfrentaba Javier Milei, un economista de corte liberal, de tendencia liberal, un economista con poca experiencia en el ámbito político, y se enfrentaba también Sergio Massa, candidato del oficialismo, candidato oficialista, quien hoy ocupa la titularidad del Ministerio de Economía. De hecho, Sergio Massa es el ministro de Economía y Finanzas de Argentina. Aunque los sondeos que le tomaban el pulso a la intención de voto avisoraban un empate técnico entre Javier Milei y Sergio Massa, al final de la jornada, al cierre, se obtuvo un resultado bastante abierto que le concedió la victoria a Javier Milei. El dirigente libertario, y se le dice así por el nombre de su partido, La Libertad Avanza, el dirigente libertario cosechó 56% de los sufragios, mientras que su rival, nos referimos a Sergio Massa, tuvo que conformarse con 44% de los votos. Se trata, como es evidente, de una diferencia de 12 puntos porcentuales, una diferencia que habla, una diferencia que tiene significación. Esa diferencia de 12 puntos porcentuales entre Javier Milei y Sergio Massa deja claro el desgaste político que ha sufrido el peronismo y más concretamente el kirchnerismo. El triunfo de Milei, de Javier Milei, resultó tan incontestable que su competidor, Sergio Massa, reconoció la derrota, salió a reconocer la derrota incluso antes de que las autoridades electorales emitieran un primer boletín oficial. En la victoria de Javier Milei, que es un candidato de ultraderecha o al que se considera como ultraderechista, tuvo gran peso, gran influencia. Sin embargo,
la centroderecha. El apoyo de Patricia Bullrich, ex candidata de la coalición Juntos por el Cambio y por tanto ex candidata de lo que se conoce, de lo que se denomina como macrismo, en alusión al expresidente Mauricio Macri. Patricia Bullrich decidió endosarle su apoyo a Javier Milei de cara al balotaje, de cara a la segunda vuelta. Y ese apoyo de la centroderecha de Macri, de la centroderecha de Bullrich, fue decisivo para que un dirigente de ultraderecha como Javier Milei pudiera derrotar al peronismo y llegar a la presidencia de Argentina. Ahora bien, el hecho de que Javier Milei haya recibido el apoyo irrestricto de la centroderecha, sumado además de que Milei como presidente deberá gobernar con un legislativo, con un Congreso que no controla por sí solo, permite pensar que la gestión del economista será mucho más moderada de lo esperado, o, si se quiere ver de otra forma, mucho menos radical de lo esperado. En sus tiempos de candidato, durante toda su campaña hacia la presidencia, Javier Milei usó un verbo encendido, un verbo disruptivo. Se decantó a favor de la reducción del tamaño del Estado, a favor de la eliminación del Banco Central de Argentina, a favor de la dolarización de la economía, es decir, de la supresión del peso y de su sustitución por el dólar estadounidense. Aunque esas propuestas le permitieron a Milei conquistar el voto de una ciudadanía que se encuentra hastiada de los políticos tradicionales, es posible que Milei, como presidente y en la práctica, no impulse todas las reformas que ha prometido, que llegó a plantear como candidato presidencial. Y si las impulsa, quizá estas reformas sean sacadas adelante con menos intensidad de las que se propuso o con menos intensidad de la que se habló durante la campaña electoral. Todo esto en aras o con el objetivo de preservar el centro y de evitar, por supuesto, la polarización. En esta parte, en este bloque, queremos compartirles cuál es el panorama que encontrará Javier Milei luego de llegar a la presidencia de Argentina. Fíjense bien, el triunfo de Javier Milei en segunda vuelta electoral, el triunfo de Javier Milei y su consagración como presidente electo de Argentina, implica una ruptura con el peronismo o, cuando menos, un distanciamiento entre la ciudadanía y esa corriente. Bien, en los últimos 20 años, últimas 2 décadas, salvo el cuatrienio, por supuesto, de Mauricio Macri, es decir, con la excepción de esos 4 años en los que gobernó el expresidente Mauricio Macri, en las últimas 2 décadas, Argentina estuvo gobernada por una izquierda que sumió al país en la ruina. ¿Y por qué hacemos esta afirmación? Hacemos esta afirmación porque actualmente la nación albiceleste
presenta una de las economías más inestables del mundo. Se trata de una economía que muestra índices, que presenta índices, que permiten hablar incluso de una crisis de índole económico. Aunque se contuvo en el último mes, la inflación en Argentina sigue rampante. La inflación en Argentina sigue a la alza. De hecho, la inflación anual del país supera el 140%. De modo adicional, la depreciación del peso, la moneda local, la moneda de curso oficial en Argentina, ha sido una constante, se ha mantenido frecuente. Para tener una idea de cuánto se ha depreciado el peso argentino en los últimos años, basta con decir que en abril de 2020, antes de que Argentina entrara en pandemia, la tasa de cambio era de 80 pesos por dólar. 80 pesos por dólar era la tasa cambiaria, insistimos, en abril de 2020, antes de que Argentina entrara en pandemia. Hacia la semana pasada, en la víspera de la jornada electoral del pasado domingo, la paridad, es decir, la tasa cambiaria, se disparó, atención, hasta los 1.000 pesos por dólar. Esto nos brinda una buena idea de cuánto se ha depreciado el peso argentino durante los últimos 3 años. Ahora bien, si tenemos por un lado una inflación que se mantiene elevada y tenemos por otro lado un peso, una moneda que progresivamente va perdiendo valor, que progresivamente se va devaluando, el resultado final de la conjunción de estos dos fenómenos es una reducción del consumo, una disminución del consumo, y eso lleva a su vez a una contracción de la economía. Y ese es el escenario que va a encontrar Javier Milei cuando asuma la titularidad de la Casa Rosada. Al llegar a la presidencia, Javier Milei se va a encontrar con una economía contraída, con una economía en recesión. En medio de ese escenario, la principal tarea de Javier Milei será la de reflotar la economía argentina. Y para ello, el presidente electo ha planteado medidas de choque. Milei defiende, por ejemplo, la eliminación del peso y su sustitución por el dólar estadounidense. También se muestra a favor de la supresión del Banco Central, de la eliminación del Banco Central argentino. Entre sus planes también figura la disminución del gasto público a través de un plan de privatización y también a través de la reducción del número de ministerios federales. Sus propuestas, las propuestas de Javier Milei, aunque viables, deben ser llevadas con cautela. ¿Y por qué con cautela? Porque los cambios bruscos pueden, por un lado, espantar a los inversores y eso ocasionaría efectos contrarios a los que busca el mandatario electo. Por otro lado, Javier Milei no tiene control del legislativo,
no tiene control ni de la Cámara de Diputados ni del Senado. Su partido, La Libertad Avanza, cuenta con apenas 38 diputados de un total de 257. Al estar en minoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados y también en el Senado, Milei deberá recurrir frecuentemente, de una manera muy frecuente, a alianzas que probablemente las establecerá con Juntos por el Cambio, la coalición de centro derecha que ya lo apoyó de cara a la segunda vuelta electoral. Ahora bien, el hecho de que Milei seguramente vaya a recurrir a Juntos por el Cambio, que es una coalición de centro derecha, hace suponer que muchos de los proyectos legislativos que presentará como presidente serán menos ambiciosos, mucho menos ambiciosos de lo que el mismo Milei planteó durante su campaña presidencial. Y si esos proyectos legislativos terminan siendo menos ambiciosos, es muy posible que las reformas acometidas por Javier Milei no lleguen a ser tan profundas como las prometió, como las planteó el ahora presidente electo durante su carrera hacia la presidencia de Argentina. Continuamos hablando acerca de Argentina, continuamos hablando acerca de la victoria de Javier Milei en el balotaje y por supuesto esa victoria, ese triunfo ha hecho saltar una pregunta. Esa pregunta es la siguiente: ¿de qué manera va a variar la política exterior de Argentina con Javier Milei en la presidencia, con Javier Milei en la titularidad o como titular de la Casa Rosada? Pues bien, el triunfo de Javier Milei en Argentina hará que el país entre en un proceso de revisión y de relanzamiento de sus relaciones internacionales. Milei, quien se describe a sí mismo como un economista capitalista, pero también un economista de corte liberal, apuesta por solidificar los lazos con Estados Unidos y con Israel. A decir de Javier Milei, a decir del presidente electo, ambas naciones, tanto Estados Unidos como Israel, son aliados clave que permitirán hacer de Argentina lo que él ha denominado como una potencia, como un país potencia. En aras de reactivar los contactos con Washington y Tel Aviv, los contactos entre Buenos Aires, Washington y Tel Aviv, Milei planea hacer un viaje que le llevará a Miami, a Nueva York y más tarde al territorio de Israel, a suelo israelí. Ese periplo lo efectuará antes del 10 de diciembre. El 10 de diciembre es el día en el que Javier Milei será investido como presidente, tomará posesión del cargo y Milei piensa hacer este viaje a Estados Unidos y a Israel antes de la toma de posesión. Por otro lado, a juzgar por noticias recientes, su relación con vecinos como Uruguay, la relación de Javier Milei con países suramericanos como Uruguay, también se perfila de manera positiva.
En las horas posteriores a su triunfo, a su victoria, a su incontestable victoria, Javier Milei recibió la llamada de Luis Lacalle Pou, el jefe de Estado uruguayo, de visita en China, por cierto. Le llamó para felicitarle e invitarle a discutir, a conversar sobre asuntos de interés mutuo, asuntos de interés común. Esto nos permite vaticinar que la relación de Milei con Estados Unidos, con Israel y con Uruguay va viento en popa, y muy seguramente Argentina, durante la presidencia de Javier Milei, tendrá muy buenos lazos, muy buenos vínculos con Estados Unidos, Israel y Uruguay. Sin embargo, la política exterior de la futura administración Milei debe mirar más allá de Estados Unidos, de Israel y de Uruguay. A pesar de lo dicho durante el fragor de la campaña, durante la efervescencia de la campaña electoral, Milei debe empezar a actuar como estadista. Tiene la obligación de empezar a actuar como estadista. Y en ese sentido, tiene el deber de empezar a dar pasos para acercarse a Brasil y a China. Dos naciones con las que necesariamente tiene que mantener vínculos, tiene que mantener nexos, independientemente de sus posturas ideológicas. China y Brasil son, al día de hoy, y en palabras llanas, los principales socios comerciales de Argentina. Limitar o impedir el intercambio comercial con Pekín o con Brasilia podría llevar a la economía argentina al descalabro. Y es esa la razón por la cual Javier Milei, número uno, tiene que actuar como estadista y número dos, tiene que mantener relaciones, sobre todo comerciales, con Brasil y con China, independientemente de sus posturas ideológicas. Lo mismo, exactamente lo mismo, sucede con el Mercosur. Antes de dinamitar el Mercosur, antes de buscar una posible salida de su país del mercado común del sur, Javier Milei podría aprovechar, por ejemplo, que Argentina es la segunda economía más importante del Mercosur, la segunda economía con mayor peso dentro del Mercosur. Javier Milei podría aprovechar esa influencia para jugar un rol positivo que además podría terminar siendo un rol constructivo. Javier Milei podría aprovechar la influencia de Argentina en el Mercosur para relanzar el bloque e incluso para fomentar y adelantar las reformas que son necesarias dentro del bloque. Esa es una gran razón para que Argentina permanezca dentro del Mercosur, independientemente de las diferencias que pueda tener Javier Milei con Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, o independientemente de las diferencias que pueda tener Javier Milei con Bolivia y con Venezuela, que también son miembros con pleno derecho del mercado común del sur. Con esta reflexión
última reflexión, vamos a cerrar el programa de esta noche. Hasta acá la presente entrega de ¿Qué pasa de norte a sur?, el programa de PPI TV dedicado al análisis internacional. Les acompañó Alejandro Linares Mendoza y, como siempre, como de costumbre, estar con ustedes siempre será un placer.